Sí. Buenos días. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Sí. No se debe. Sí, no. No. Está bien. Pues espero que todos estén disfrutando de esta mañana de una manera apropiada, después de estas alabanzas, con lo cual agradecemos a Dios nuestra vida y la oportunidad que tenemos de verlos a través de esta tecnología virtual. Así que iniciaré con las palabras con que se inicia la Biblia. La Biblia inicia con unas palabras tan sencillas, pero llenas de profundidad. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y al mencionar cielos, se está refiriendo al universo. Quizás a veces no nos ponemos a reflexionar qué tan inmenso es el cielo, porque la Biblia también nos dice en el libro de los Salmos 19 que los cielos proclaman la gloria de Dios. Pero pensando un poquito en el universo, ¿qué es el universo? Y podemos quizás catalogar y valorar un poquito mejor lo que es el universo si imaginamos nosotros que tuviéramos una nave espacial en la cual nosotros nos subiéramos y que esa nave espacial pudiera viajar a la velocidad de 300,000 kilómetros por segundo. 300,000 kilómetros de velocidad por segundo en esta nave. Y si nosotros comenzáramos a viajar a través del universo a esta velocidad y en esta nave imaginaria que puede tener velocidad de 300,000 kilómetros cada segundo, estaríamos viajando días y días, años y años, miles y miles de años y millones de años a esta velocidad en el universo y no llegaríamos a conocer todo el universo creado por Dios. Y en medio de esta inmensidad del universo, tenemos como un pequeño granito de arena la tierra en que nosotros vivimos. Y Dios diseñó todo el universo y la tierra en que vivimos, todo lo creado por Dios desde un principio. Él diseñó bajo un patrón que a veces nosotros podemos pasar desapercibido. Y es que todo funciona, la creación de Dios, a base de ciclos. Ciclos que hay en todo el universo. Todo el universo, millones de galaxias con millones de planetas funcionan a base de ciclos. Y también nosotros en todos lados a veces no conocemos estos ciclos. Los astrónomos han visto cómo nace una estrella. Se dice que el ciclo de una estrella comienza con gases y polvo que se va uniendo paulatinamente y se van compactando de tal manera que llegan a formar algo más sólido y que con esa unión que tienen y la energía comienzan a alumbrar y comienza a convertirse esa masa sólida compactada con los gases, se comienza a convertir en una estrella recién nacida, amarilla, que va creciendo
Al principio es azul cuando nace, después se va desarrollando esta estrella de tal manera que se convierte en una estrella gigante, y esa estrella gigante que nosotros vemos solamente un puntito en el cielo, esa estrella gigante llega el momento en que explota y todo el gas y todo el componente de esta estrella, de este polvo de estrella, nuevamente se vuelve a convertir en una nebulosa y comienza nuevamente a nacer una estrella, mientras otras partes de esta estrella se van a formar un hoyo negro o formar otra estrella de neutrones. Tenemos también que Dios diseñó que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol realiza un ciclo en las estaciones. Así tenemos la primavera, luego sigue el verano, sigue el otoño, sigue el invierno y nuevamente el ciclo que Dios dispuso en esta tierra, en su movimiento, vuelve a iniciarse. Primavera, verano, otoño, invierno y se vuelve a iniciar. Dios trabajó en su creación por medio y puso y estableció ciclos. Tenemos también el agua de los mares. Nuestra tierra tiene 3/4 partes de agua y esa agua con el calor del sol se evapora, se condensa y comienza a convertirse en un vapor, en una nube que posteriormente comienza a soltar las gotas de agua que tiene y nuevamente cae el agua a tierra y por los ríos nuevamente fluyen hacia el mar, donde nuevamente el ciclo se vuelve a realizar de evaporación de agua, condensación del agua, convertida en vapor, en nube, y nuevamente vuelve a llover, se vuelve a precipitar a través de ríos, nuevamente hacia el mar, y se completa este ciclo que Dios dispuso, un ciclo para el agua. Tenemos también un ciclo de las plantas. Tenemos la semilla, esa semilla se pone en tierra, la semilla germina, luego se convierte en una pequeña plantita, ya en una planta más en forma. Posteriormente esta planta es con flores y esas flores tienen semillas, que nuevamente esas semillas vuelven al proceso del ciclo de las plantas. Tenemos también el ciclo de las flores. Se pone una semilla en tierra, comienza a salir una hierbita pequeña con hojas, posteriormente se convierte en una pequeña planta y cuando ha desarrollado la madurez tiene flores y esas flores nuevamente vuelven a tener semillas para que se vuelva a seguir el ciclo nuevamente de las flores. Dios dispuso este tipo en todo el universo. El ciclo de los árboles, primeramente es una semilla, germina la semilla, hay retoños, se convierte en una planta, comienza a salir un árbol pequeño, se desarrolla, el árbol echa flores y esas flores posteriormente algunas se convierten en fruta o desarrolla fruta. Finalmente tenemos una manzana y esa manzana tiene semillas para que nuevamente se repita el ciclo, el proceso de desarrollo que Dios dispuso para los árboles. ¿Y qué diríamos de las aves? Tenemos el huevo, la gallina empolla el huevo y de allí nace un pollo. Ese pollo posteriormente se convierte en una gallina y esa gallina vuelve a poner un huevo y se vuelve a repetir el ciclo de las aves, así como de los pájaros es semejante. El ciclo de la vida de los animales, nace el cachorro, después de haber tenido una perrita estar cargada, nace un cachorro, se convierte en un perro adulto y posteriormente, y aquí nos da un poco más amplio esta gráfica, llega a fallecer el perro. Naturalmente todos lloramos cuando esto llega a acontecer, pero el ciclo continúa, continúan haciendo cachorritos que se convierten en adultos y después reproducen más cachorritos. ¿Y qué diríamos del ciclo de la vida de los seres humanos? Los seres humanos, esta gráfica tomada del internet,
Se dice que los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero este ciclo de vida está totalmente incompleto. Este ciclo de vida de los seres humanos, como está descrito aquí en esta gráfica, es incompleto y tiene dos grandes errores. El ciclo de la vida de los seres humanos. Uno es que el inicio de la vida de un ser humano no se inicia cuando nace el bebé, sino se inicia en el momento en que es concebido el bebé, donde un óvulo es fecundado por un espermatozoide y que este diminuto o diminuta parte del óvulo, el óvulo con el espermatozoide del tamaño de la cabeza de un alfiler, así empieza la vida del ser humano, así empieza nuestra vida en el vientre de nuestra madre. Es el inicio de la vida y posteriormente, en un promedio de 9 meses, fue cuando nacimos y nuestra madre nos tuvo en sus brazos. Luego crecimos, luego hay la reproducción de los seres humanos y luego la muerte, pero aún está incompleto este ciclo de la vida de los seres humanos. Y es que el miedo a la muerte es un sentimiento presente a lo largo de la historia de toda la humanidad. Es un miedo a lo desconocido. Tenemos incertidumbre de no saber cómo sucederá. Muchos pensamos que me quede dormido y ahí muera, o que me sienta muy a gusto aquí y que no me dé cuenta. Pero en realidad hay incertidumbre de no saber cómo va a suceder el momento en que ocurra nuestra muerte. ¿Y qué ocurrirá después de que hayamos fallecido? Todos sabemos que esto va a pasar tarde o temprano y estamos conscientes de ello. La medicina hoy día se encarga y busca desesperadamente prolongar la vida y ha sido de gran ayuda contra muchas enfermedades. Pero a pesar de todos los avances de la ciencia médica, los seres humanos seguimos muriendo. Con el COVID-19, el miedo a la muerte se ha disparado grandemente al pensar que cualquiera de nosotros podía contagiarse y eso puede producir angustia en el ser humano. Pero ese temor se puede enfrentar de manera apropiada para vencerlo y evitar que el miedo domine nuestro diario vivir. Es natural y muy humano sentir dolor y tristeza cuando un ser querido enferma y muere y deja de estar con nosotros. El temor o el miedo es una fuerza poderosa que actúa en forma negativa en nuestra vida. Todos sabemos que enfrentaremos a la muerte en algún momento, pero no tenemos que estar viviendo aterrados y con miedo a que llegue ese momento. Al estar conscientes que la vida es temporal y pasajera, tendremos más aprecio y más agradecimiento con Dios por los días que nos dé de vida en esta tierra. La emoción del miedo es una emoción básica en el ser humano para facilitar la supervivencia en esta tierra. Llamémoslo como algunos lo llaman, el instinto de supervivencia humana, que es temor y miedo a la muerte. Es lo que nos hace correr rápidamente ante el inminente incendio que se desarrolla en algún lugar, que nos hace ser precavidos cuando cruzamos una calle para no ser atropellados por un vehículo. Este temor y este miedo nos induce a una acción inmediata para defender nuestra vida, porque Dios no creó al ser humano para morir, sino para vivir. Y el deseo de no querer morirse es algo natural que Dios ha puesto en el ser humano. Eclesiastés 3:11 nos dice, Dios hizo todo hermoso en su tiempo
y puso en la mente del hombre, puso en nuestra conciencia, en nuestra mente, el sentido de la eternidad. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza desde el principio hasta el fin, no podemos comprender y abarcar toda la inmensidad de la obra de Dios, y más cuando consideramos el espacio infinito del universo. Pero la pregunta es importante para nosotros. ¿Es posible librarnos por completo del temor y del miedo a la muerte? ¿Tiene usted miedo de morir? ¿Es posible arrancarlo totalmente de nuestra vida? No, no podemos arrancarlo totalmente, pero sí podemos superarlo y vencerlo sin que este trastorno de miedo trastorne nuestra forma de vivir. Jesucristo, teniendo su naturaleza humana, llegó a sentir ese mismo temor. Y en el Evangelio de Mateo 26, verso 36 al 38 y verso 42 nos dice la Biblia: Jesús llegó con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible que pueda pasar esta copa sin que yo la beba. En otras palabras, si no es posible que yo pueda evitar esta muerte y este sacrificio que se espera y que se ha diseñado, sin embargo, si no es posible que yo pueda pasar esta copa de sufrimiento, hágase tu voluntad. El libro de Hebreos capítulo 5, verso 7 nos dice: en los días de su vida de Jesucristo, vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado naturalmente por el Padre por su temor reverente. Continúa el libro de Hebreos en el capítulo 2, verso 14 y 15 diciendo: por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y de sangre, Cristo Jesús también participó de esa naturaleza humana para anular mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte, a todos los que por el temor a la muerte estaban sometidos a una esclavitud toda la vida. Nosotros no podemos seguir siendo esclavos del temor y del miedo a la muerte. Jesucristo murió para librarnos a todos los que por el temor a la muerte estábamos sometidos a una vida de esclavitud bajo ese temor y bajo ese miedo. Pero, ¿por qué existe la muerte? ¿Por qué tenemos que morir? El libro de Romanos, Pablo nos dice en el capítulo 5 de Romanos, verso 12: por medio de un solo hombre, por Adán, entró el pecado en el mundo, y con el pecado entró la muerte consecuencia del pecado. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos hemos incurrido en el pecado. Romanos 6:23 nos dice que el pago del pecado, la consecuencia es la muerte, mientras que la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.
La primera carta que Pablo escribió a la iglesia de Corinto en el capítulo 15, verso 21 al 22, dice las siguientes palabras: por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, por Adán, también por medio de un hombre, Jesús, vino la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos morimos, también en Cristo todos volveremos a vivir. Y el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 28 y 29 dice Jesucristo: no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Jesús, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo resucitarán a juicio, no a ser condenados, sino resucitarán a juicio, todavía dándoles Dios la oportunidad de poder hacer lo bueno. Así que el ciclo de la vida de los seres humanos, después de que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, no termina el ciclo de la vida de los seres humanos, porque habrá la etapa de resurrección. No termina la vida con la muerte. Habrá resurrección cuando todos los que están en los sepulcros escuchen la voz de Jesucristo y saldrán para vida. Unos para vida eterna y otros para juicio. Así que imagínese usted la alegría de una madre que ha perdido a un hijo querido y que le lloró cuando él murió, y que aún quizás le lleva flores al sepulcro y tiene buen recuerdo de su hijo que le amó tanto y lloró por él, hizo mucho luto durante muchos días, y que resucite y que esa madre vuelva a tener en sus brazos a su hijo, a su hija que había perdido, al esposo o al amigo o a la esposa que murió, al amigo muy querido, a la madre que murió y que está en el sepulcro, volverá a la vida y volveremos a abrazarla. Por eso este mensaje, si usted lo quiere titular, llámelo Jesús, la promesa de vida. Una vida en la cual nuevamente volverá a unir a aquellos seres queridos que hemos perdido y podremos nuevamente abrazarlos cuando escuchen la voz de Jesús y puedan volver a la vida. Podremos volverlos a tener con nosotros. Qué alegría que Jesús es la promesa de vida, porque Él murió, pero resucitó, venció a la muerte. La primera carta a la iglesia de Tesalónica, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18, nos dice: hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen ninguna esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos en ese día, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y con el Señor así estaremos para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras, que es una promesa de esperanza de parte de Dios y de Jesucristo.
La segunda de Corintios, capítulo 5, también nos habla del verso 1 al verso 8. Y Pablo dice, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña, es decir, nuestro cuerpo comparado como una tienda de campaña en que vivimos, se llega a deshacer, llegamos a morir y se deshace, el polvo vuelve al polvo, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no hecha por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos, anhelando ese momento de ser revestido de nuestra morada celestial, que esta tienda de campaña temporal sea revestida de una morada espiritual, de un cuerpo espiritual, porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos, es decir, ya no tendremos este cuerpo sujeto a la muerte. Realmente vivimos en esta tienda de campaña, pero gemimos agobiados por el sufrimiento, por el dolor, por la enfermedad. Gemimos agobiados, pero pues no deseamos ser desvestidos, no deseamos morir a pesar de que tengamos nuestro cuerpo físico. Quisiéramos ser revestidos para que esto mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin, para tener vida, y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. Por eso vivimos confiados, sabiendo que mientras estamos en este cuerpo, mientras vivimos en esta materia, estamos lejos, estamos ausentes del Señor, pero vivimos por fe en este mundo, no por vista. Estamos confiados, tenemos fe y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y habitar y estar cerca en la presencia del Señor. Juan 11, 25 al 26, el Evangelio nos narra que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y la pregunta es también para nosotros. ¿Creemos esto? Que si morimos, no moriremos para siempre y que Jesucristo es la resurrección y la vida y que aunque muramos, viviremos, es la promesa de Jesucristo. Pablo tenía muy vívida esta promesa de Dios. Filipenses 1, 21 al 24. Esta carta que la escribió en la cárcel, el apóstol Pablo, a punto de ser sacrificado, a punto de morir, él dijo a la iglesia de Filipos, porque para mí el vivir, el seguir viviendo es Cristo, vivo la vida de Cristo, pero el morir para mí es ganancia. Ahora bien, si sigo viviendo en este mundo, va a resultar en beneficio de la obra de Dios. Entonces, ¿qué prefiero escoger? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Una, deseo partir y estar con Cristo. En otras palabras, deseo morir, salir de esta tienda de campaña temporal y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes, de la iglesia, es preferible que yo permanezca en este mundo. Nuestra vida será bien empleada si la compartimos con los demás, si pasamos tiempo con nuestros seres queridos y con personas que nos hacen feliz y a quienes nosotros
podemos darles felicidad. Reflexionemos en las cosas buenas de nuestra vida y demos gracias al Señor por cada día que vivimos. Y un día podremos escuchar a Jesucristo, quien nos dirá: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Palabras que escucharemos de nuestro Salvador. Hay razones para disfrutar la vida que Dios en su amor nos regala cada día. Vivamos con pasión y entusiasmo, aprovechando bien el tiempo y las oportunidades que tenemos de compartir y de impartir amor a los demás. No permita que pensamientos negativos y de miedo apaguen el gozo de vivir en Cristo. Que las aflicciones de esta vida no le desanimen, que el coronavirus no le desanime, que la enfermedad no le desanime. No olvide que somos más que vencedores en Cristo Jesús. La Biblia nos dice en Romanos 8, 37 al 39, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aún en el momento en que tengamos que sucumbir a la tumba, nada nos podrá separar del amor de Dios, ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús. Por eso Jesucristo dio estas palabras a sus discípulos en Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz, tranquilidad, serenidad. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, dice Jesucristo. Yo he vencido al mundo, por lo tanto en Cristo somos más que vencedores. Y el libro de Efesios 5, 14 al 16 nos dice: despiértate tú que duermes. No vivamos la vida como dormidos. Despiértate tú que duermes. No vivamos la vida con pesadillas. Levántate de entre los muertos. Podemos estar viviendo como muertos. Debemos de alumbrar con la luz de Jesucristo. Vivir en Cristo, sabiendo que Él es nuestra promesa de vida. Así que tengan cuidado con su manera de vivir. No vivan como necios, llenos de miedo, llenos de temor, trastornados por la enfermedad, trastornados por cualquier aflicción. Vivan como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos y Dios bien lo sabe. En Romanos capítulo 14, versos 7 al 8, nos dice la palabra de Dios: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Usted no vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, estamos viviendo para el Señor. Y si morimos, para el Señor morimos y estaremos en su presencia. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Nuestra vida no nos pertenece. Hemos sido comprados al precio de la sangre derramada en el Calvario por Jesucristo. Somos de Él. Él ha comprado nuestra vida para darnos vida, pero vida eterna. Para concluir,
Hay varias razones para vencer el miedo a la muerte. Uno de ellos es que Dios puso eternidad en nuestra mente. Por eso nosotros no tenemos ese deseo de morir, porque Dios puso eternidad en nuestra mente. Dios nos creó para tener vida y para que posteriormente tengamos vida eterna. Otra razón para vencer el miedo a la muerte es creer que Jesús ya nos ha librado de la muerte cuando Él murió y resucitó. Nosotros resucitamos con Él, que Él es nuestro representante, que es nuestro Dios. Ya resucitó, ya venció la muerte. Es nuestra promesa de vida. Por lo tanto, vamos a ser librados de la muerte. Al creer en Jesús, el hecho de estar creyendo en Jesús, de haberlo aceptado como nuestro Salvador personal y Señor, ya tenemos vida eterna. Aunque no lo veamos físicamente actualmente, para Dios no hay imposible devolvernos a la vida, pero una vida eterna. Así que la Biblia es muy clara y la promesa de vida es que en Jesús ya tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestra resurrección y nuestra vida. Es el dador de la vida. Así que al morir, no tengamos ese miedo, porque al morir iremos a la presencia del Señor, al dador de la vida. Y pensemos por un momento, ¿qué sentía usted antes de nacer? ¿Alguien sentía miedo antes de nacer? ¿Dónde estaba usted y yo antes de nacer? Hace 200 años, hace 300 años, ¿dónde estábamos antes de nacer? ¿Sentíamos algo? ¿Sentíamos miedo? ¿Sentíamos temor? Entonces, si vamos a ir ante la presencia del Creador, del que nos dio la vida, del que nos vio desde el momento en que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, si allí estuvo la presencia del Señor, también al morir estará la presencia del Señor. No estaremos solos, estaremos en la presencia del Señor como estuvimos miles de años antes de que naciéramos. Estábamos en la mente, en la presencia del Señor, en los planes de Dios. Así estaremos también en los planes de Dios, porque Dios es un Dios de vivos, es un Dios de vida. Así que nuestra vida pertenece ya al Señor. Entonces no debemos de tener ningún temor, porque nuestra vida está en las manos del Señor y el Señor decide lo mejor para nosotros. Y como el himno que cantábamos, jamás nos abandonará. En Cristo somos más que vencedores. Así que hoy día vivimos nuestra vida, pero no la vivimos llenas de aterrorizados por el miedo a la aflicción, al sufrimiento, a la enfermedad, al contagio. Vivimos en Cristo. Cristo es nuestra vida y vivimos para Cristo. Somos de Cristo. Cristo vive en nosotros y nada jamás en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que ha manifestado a través de Jesucristo. Así que Jesús es nuestra promesa de vida y de vida eterna. Es el que resucitó, el que vive para siempre y el que nos volverá a la vida después de que nosotros hayamos hecho nuestro ciclo de vida en esta tierra. Nuestra vida no terminará. La vida de nuestros seres queridos no terminará en la tumba. Seguirá la resurrección cuando Jesús, el dador de la vida, el creador de la vida, con su voz poderosa y llena de vida, sus palabras, vuelva a la vida.
aquellos que se encuentran en los sepulcros. Así que tenemos que Jesús es nuestra promesa de vida y de una vida eterna en la cual debemos de pensar que simplemente esta vida temporal es la antesala para la vida eterna, para estar cerca, muy cerca de aquel que nos amó tanto, que nos dio la vida y nos tiene en ella. Por lo tanto, vivamos en Cristo, vivamos para Cristo, esperando la promesa de vida eterna que Él traerá a toda la humanidad para ofrecerla como un regalo maravilloso de parte de Dios para todos los seres humanos. Termino haciendo una corta oración. Bendito Señor, tú eres el creador de nuestra vida, el que nos sostienes en ella, el que tú un día, Señor, vas a decidir que estemos ausentes de este mundo, pero estemos presentes ante tu presencia, donde hay multitud de gozo y multitud de alegría. Sabemos, Señor, que a veces puede existir en nuestra naturaleza humana este temor y este miedo a la muerte, pero sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo nos da el poder, nos da la paz, nos da la confianza y la fe en que tú eres nuestra promesa de vida y de vida eterna. Por lo tanto, no temeremos, Señor, cuando llegue esta parte de nuestro ciclo de vida humana, llegue a lo que todos los seres humanos consideran el final, pero que no es el final, sino es solamente una temporada de tiempo para que el ciclo se complete con la resurrección a vida eterna, para vivir muy cerca de ti por toda la eternidad, en un mundo maravilloso, con una vida con la que tú vives y vas a compartir con nosotros. Señor, ayúdanos en esta vida a vivirla con entusiasmo, con ánimo, sabiendo, Señor, que tú vives en nosotros, que eres real, que tienes vida, que tienes poder, que gobiernas todo el universo y que tienes plan maravilloso para cada uno de nosotros, para volvernos a la vida después de que hayamos dejado este mundo y comenzar, Señor, a vivir por toda la eternidad en tu reino. Gracias, Señor, porque tus planes son maravillosos y porque nuestra vida no está en la mano de los doctores, sino está en tus manos benditas, porque somos tuyos nuestra vida. Ayúdanos a vivirla en tu vida. Permite que tú vivas a través de nosotros en esta tierra y que vivamos llenos de fe, confiando en tu promesa, porque sabemos que tú nos criaste para vida, no para muerte. Entró la muerte a través del pecado, pero también entró la vida eterna a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por morir en la cruz para perdonar nuestros pecados y que fuera hecha la deuda, pagada la deuda del pecado de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu misericordia y tu gracia es infinita, como el universo infinito proclama tu amor y tu grandeza. Gracias, Señor, porque eres un Dios de vida y sabemos, Señor, que esta vida te la agradecemos profundamente. Permite que cada día podamos vivirlo con alegría, con entusiasmo, con el gozo de tu Espíritu Santo, con el gozo con que tú vives juntamente con tu Padre y con el Espíritu Santo, viven en gozo y en alegría, han vivido por toda la eternidad y quieren compartir esa vida con nosotros. Gracias, Señor, por tan grandes promesas que nunca fallarán, porque tú eres un Dios fiel, que verdaderamente nos has amado tanto que diste la vida de nuestro Señor Jesucristo para que pudiera morir por nosotros, pero también pudiera resucitar para que nosotros lleguemos a tener vida eterna en tu reino. Gracias por tu amor,
por tu misericordia y por la promesa tan grande con que vivimos sabiendo que tú nos darás vida, pero vida eterna. Agradecemos desde lo profundo de nuestro corazón tu amor, tu gracia y tu grande promesa a través de tu Hijo Jesucristo. Lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, a quien siempre daremos la honra, la gloria continuamente por todos los siglos. Amén.